Bueno, pues mi nombre es Moisés Ocampo, ya me hizo el favor la doctora de presentarme y trabajo en la UNAM, en el Laboratorio de Ingeniería de Tejidos, con uno de los bioingenieros, pues tal vez más peculiares de todo el país. Realmente tuve la fortuna de conocer al doctor Marco Antonio Álvarez Pérez, justo cuando iba a iniciar mi maestría, y el doctor pues le presentó un proyecto medio alocado con cosas inmunológicas y que ya había yo hablado aquí en la Escuela Nacional y pues me habían dicho que buscara ayuda. Él muy amablemente me brindó la ayuda, obviamente me hizo saber que en la parte de inmuno me iba yo a tener que hacer bolas, pero sí me ha proveído de todas las herramientas, las técnicas y el conocimiento necesario para hacer buena ingeniería de tejidos y pues me ha apoyado en todo también lo económico, ¿no? A pesar de la pandemia han salido un poco las cosas. Y bueno, la doctora Etel pues tiene mucha experiencia en el área de la inmunología, tiene una muy amplia trayectoria y bueno, al principio no quería aceptar el proyecto, pero ya después, platicando de las colaboraciones, pues nos dio permiso, ¿no? Y creo que todo ha salido hasta el momento bien. Eh, Como les comentaba, estos son los laboratorios donde, porque en realidad todos los órganos y tejidos que están en el organismo, pues están constituidos en tres dimensiones. Tienen un eje X, un eje Y y un eje Z, y esto le provee múltiples beneficios a las células en cuanto a fisiología y en cuanto a estructura. Entonces, realmente los ambientes en 3D vamos a ver que nos van a emular lo más parecido a la realidad, ¿no? También son muy fáciles en realidad de mantener y ahorran mucho material. Es algo que a lo mejor les quería yo comunicar hoy porque quizás alguno de ustedes quiera trabajar un modelo en 3D, quiera diseñar un sistema de cultivo en 3D. Y lo que tienen que saber es que realmente es muy fácil. A lo mejor lo difícil, ahorita lo vamos a ver, es el diseño sobre el cual quieres construir el sistema 3D, pero hay modelos muy fáciles como un esferoide, donde literalmente solo necesitas una placa de baja adhesión, células y ya, ¿no? Se forma el esferoide. Lo que sí es que ahorran mucho material porque van a ver ustedes que la cantidad de medio cultivo para mantener un sistema en 3D es muy poco. Y realmente ustedes pueden tener también muchísimos cultivos en 3D y cada cultivo en 3D puede ser una muestra dentro de su diseño experimental, por lo cual pues les digo, resulta muy beneficioso, ahorran mucho material y son muy fáciles de mantener. También permiten cultivar un número de células muy grande, porque en una pequeña fracción que tienen, a lo mejor 5 milímetros, 10 milímetros cúbicos, pueden ustedes tener alrededor de 2 a 4 millones de células cultivadas, ¿no? Y realmente en condiciones, como les mencionaba, fisiológicamente muy favorables y ahorrando mucho material. Y ahora imaginemos que ustedes tuvieran placas de 96 pozos con a lo mejor 96 esferoides, pues realmente el sistema se vuelve muy útil al momento de hacer el experimento y de evaluar. Obviamente estos sistemas en 3D también les va a mejorar muchísimo la viabilidad celular, incluso si son células delicadas, y esto se los pongo porque los usamos muchísimo con células tan delicadas como células troncales mesenquimales, que en el Laboratorio de Ingeniería de Tejidos tenemos una colaboración con el Hospital Siglo XXI. El doctor Montesino nos ayuda a aislar células troncales mesenquimales de pacientes de todos los lugares posibles en donde las podamos encontrar, incluyendo segmentos de boca muy especiales como ligamento periodontal, pulpa dental, etcétera. Y son muy difíciles de cultivar. Si ustedes ya se metieron en algún proyecto de investigación y a lo mejor están trabajando con células troncales, van a ver que cultivarlas es un rollo. Y en 2D, uff, te tienes que esperar años luz para que se prolifere bien y tengas una confluencia adecuada en tu caja. Entonces, realmente estos sistemas nos permiten trabajar con estas células, darles muy buena viabilidad, darles un ambiente óptimo para que crezcan y eso también es una gran ventaja si ustedes van a trabajar con una célula pues muy delicada, ¿ok? Permiten el diseño de sistemas para estudio de enfermedades infecciosas, cáncer y enfermedades genéticas. Y esto también es muy importante mencionarlo porque van a ver que muchos de las enfermedades se han estudiado pues en modelos sobre todo animales y obviamente estos modelos animales actualmente pues están con los comités de ética ya cada vez más difíciles de aprobar, ¿no? Obviamente pues los modelos de enfermedades infecciosas y cáncer pues también en los comités de ética siempre hay mucha controversia por lo mismo, que estás produciendo un daño que a lo mejor no puedes controlar en tu sistema metodológico
y eso pues ya no se vale en el contexto ético, ¿no? Estás produciendo un daño muy grande al espécimen y lo que siempre te van a pedir es que tú sustituyas parte de tus experimentos en modelos animales en un modelo in vitro. Y los modelos in vitro, pues perfectos en este caso, podría ser un cultivo en 3D, ¿no? Entonces, si ustedes van a estudiar, por ejemplo, cáncer, que es lo más famoso, en este tipo de modelos, pues a lo mejor en lugar de utilizar un modelo animal en donde vas a inducir el tumor y vas a producir una serie de efectos adversos, dolor en este espécimen, pues, entonces pues obviamente eso también es el sexto punto, nos ayuda a disminuir el uso innecesario de los modelos animales y en caso de que ya fueran necesarios, nos permite aprovecharlo mucho más, ¿bien? Y el último es que pues pueden funcionar también como modelos para estudiar la fisiología y la interacción de los sistemas. Y esto es muy importante. Ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que hacemos, en donde también aprovechamos esta séptima ventaja, porque pues finalmente les digo, recreas al órgano in vitro con todas sus características, pero a lo mejor usando el andamio perfecto con una célula que a ti te interesa, o dos células, o tres células, y eso te permite a veces estudiar de manera más específica la interacción fisiológica entre estas células, ¿no? Algo que en un órgano completo pues no podríamos ver tan fácil. Aquí lo desnudas y lo estudias y eso también pues tiene múltiples ventajas. De los sistemas que creo que revisaron, pues les voy a poner los más famosos como una clasificación, pues son esferoides, en donde literalmente aquí solo nos valemos de las puras células para hacer una esfera de celulitas y tener un sistema apto para estudio. También tenemos el cultivo en hidrogeles, en donde pues sería como la segunda escala, donde usas sí células, pero en lugar de usar una fase líquida completamente, utilizas una fase gelosa sobre la cual puede haber un crecimiento en Z. Y eso también vamos a ver que resulta muy beneficioso y de hecho es la base de sistemas tan sofisticados como el cultivo sobre órganos en chip, ¿no? Y bueno, también vamos a ver el cultivo de andamios, que bueno, el cultivo de andamios básicamente es diseñar, puedes usar cualquier material que tú tengas en mente, comprobar su biocompatibilidad y utilizarlo como un andamio. Un andamio es cualquier estructura que puedas utilizar para sembrar células sobre esa estructura. Y obviamente esperas que en esa estructura se puedan adherir las células, puedan anclarse y entre ellas puedan interaccionar y formar una red celular y matriz extracelular más compleja, ¿bien? Entonces, de los primeros que les comentaba, pues son los esferoides. En los esferoides, como yo les decía, técnicamente, ¿cómo los podemos crear? Bueno, los esferoides es fácil de crear, realmente son un sistema muy sencillo, pero que a nivel de probar fármacos, probar inmunoterapia o probar algún otro tipo de interacción, por ejemplo, algún tipo de célula en el esferoide contra un agente parasitario, demás, podría ser muy, muy útil y realmente es un modelo in vitro muy utilizado. Cuando lo utilizamos en cáncer, normalmente a los esferoides ya les llamamos tumoroides, como ya les decía. Y los tumoroides, les repito, son un modelo muy utilizado ya extensamente desde hace unos años. Y bueno, aquí en esta imagen lo que yo les quería mostrar, déjenme poner mi cursor. Voy a poner el láser para poder señalar algunas estructuras. Permítanme. Muy bien. Entonces, todos los esferoides, yo lo que les quiero dejar en claro es que tienen tres zonas esenciales. Los esferoides podemos estudiarle una zona interna en donde hay muy poca posibilidad de que lleguen tanto nutrientes como oxígeno y la conocemos como zona necrótica, precisamente por la carencia de nutrientes, la carencia de oxígeno. En esta zona las células ya están entrando en necrosis. Muchas incluso en el mismo centro hay un centro ya parecido al caseoso, donde ya solo hay detritos celulares y alrededor hay células que están sufriendo demasiado. Entonces, estas células, a lo mejor en el contexto de un tumoroide, serían muy útiles porque son células que al sufrir van a sintetizar diversos factores de crecimiento endotelial vascular o diversos factores, por ejemplo, asociados a hipoxia, lo cual, pues, si lo colocáramos ya en un modelo en vivo, nos podría ayudar a generar neovasos, ¿no? Por eso es que en este caso los tumoroides, esta zona necrótica, que es la primera zona de un esferoide, resulta demasiado útil. La segunda zona es una zona de senescencia. Estas células senescentes, tarde o temprano, obviamente, van a pasar a formar parte de la zona necrótica, pero son células que ya se caracterizan por tener una concentración media alta de tanto de oxígeno como de nutrientes. Y obviamente son células que pueden tener un estado ya en cuanto a edad un poquito avanzado, porque pues la tercera zona, un esferoide que se le caracteriza, es una zona de proliferación. En esta zona, las células, al tener una interacción entre ellas muy activa,
y al obviamente estar en contacto directo con los nutrientes y con el oxígeno, pues son células que proliferan como locas, ¿no? En el contexto específico de un tumoroide, pues esto también nos ayuda porque son las células que van a estar proliferando activamente y que van a entrar en contacto incluso en primera instancia con el agente que decidamos administrar como estimulante. Aquí pues viene un ejemplo muy bonito donde podemos utilizar nada más la pura línea celular de las células cancerígenas, que por ejemplo es lo que estamos intentando hacer ahorita en el laboratorio de inmunología clínica, de inmunoquímica, usar una línea celular de melanoma donde construyamos estos esferoides. Obviamente el sistema pues se vuelve nada más monocelular. Pero ¿qué pasa? Que también este sistema puede ser muy bien aprovechado si tenemos algún otro tipo de célula más especial, como son las células troncales de cáncer, que ahorita son muy estudiadas porque posiblemente sean el target ya de terapias contra cáncer en un futuro no muy lejano. Y también podemos formar los puros tumoroides solo con esas células. O podríamos utilizar las dos células al mismo tiempo. Y por ejemplo, si quisiéramos una condición experimental, podríamos tener un grupo nada más con pura célula troncal de cáncer, otro grupo con la célula, con la célula de cáncer canónica y otro grupo donde estén las dos y observar en esa interacción cómo se comportan. A lo mejor nuestra variable de estudio sería administrar un fármaco y podríamos ver el fármaco en donde resulta ser más eficiente. Si en el modelo donde hay puras células cancerígenas, en el modelo donde hay puras células troncales de cáncer, o en los dos, ¿no? O si es menos eficiente en los dos. Eso podrían ser las preguntas que te podrías hacer en una simple placa de cultivo que es de baja adhesión, donde haces tus esferoides. También podría ser que te dieran muestras de pacientes, eso también es muy común y de hecho es cuando más se aprovechan estas técnicas, porque si te dieran un pedacito de muestra de tumor de paciente, pues podrías aislar las células y expandirlas, ¿no? Pero en los cultivos 2D vas a tener muchas variables donde no te va a permitir ver en realidad cómo puede interactuar tu fármaco o tu variable que quieres usar en el experimento. Entonces podrías expandir esas células, ponerlas en un sistema para formar esferoides o tumoroides y de ahí ya hacer tu condición experimental con diferentes grupos. Pero estás experimentando con un tumor de un paciente, donde de tener una sola muestra vas a tener a lo mejor 96 tumorcitos pequeños. Y en esos 96 tumorcitos pequeños vas a poder probar tu medicamento a lo mejor con diferentes concentraciones, a lo mejor en combinación con otro fármaco u otra terapia, ¿no? Entonces, como yo les decía, literalmente hacer tumoroides es una fábrica de tumorcitos pequeños. Lo puedes aprovechar desde una línea celular, alguna célula que tú aislaste o incluso el tejido tumoral de un paciente, ¿no? Lo cual le agrega más valor a los resultados que tú obtengas. Estos sistemas, como yo les decía, realmente son muy fáciles de hacer. En el mercado ya existen muchísimas placas que se venden como placas de baja adhesión o placas de ultra baja adhesión, donde todavía esas son placas que no están tratadas para la adhesión de las células. Entonces, cuando tú cultivas las células en estos pozos, literalmente se tienen que imaginar los pozos de 48, de 96 pocitos, pero sin tratamiento. Entonces, como no tienen tratamiento, las células van a empezar a interaccionar entre ellas y a través de uniones intercelulares, pues es que van a empezar a formar esta esfera. Algo curioso y les voy a mostrar en el antecedente que tenemos aquí es que no siempre se forma la esfera lo más bonito posible. Dependiendo del tipo de célula, el tipo de línea, el tumor puede quedar muy parecido a la realidad y es el caso que nos sucede con el melanoma. Nosotros con los melanomas hemos visto que no obtenemos tumoroides perfectos, obtenemos tumoroides muy irregulares que se parecen mucho al tumor. En la realidad es lo que les decía, esto es un sistema que nos permite pues emular mucho la parte de la realidad. Y les digo, y es muy fácil mantenerlos porque si literalmente usas placas de 96, pues les tienes que estar cambiando el medio aproximadamente cada 5 días, a veces hasta 7. E incluso esos medios ácidos que tengas o que favorezcas le ayudan a crecer a veces a las células, en este caso a las células tumorales, ¿no? También pues obviamente les digo, gastan muy poquito y tienen 96 tumores en sus manos para hacerles lo que ustedes quieran. Entonces, realmente los esferoides, pues esta técnica que les platico es fabricar esferoides por técnica bueno, con placas de baja adhesión, ¿bien? Pero también existen otros sistemas que utilizamos en el laboratorio de bioingeniería de tejidos, ya más sofisticados, en donde pues puedes promover este ambiente de baja adhesión en una gota, por ejemplo, de medio. Y esto se llama, por ejemplo, formación de esferoides por gota colgante, ¿no?
Entonces, la gota colgante es literalmente tienes microgotas colgando. Obviamente en la gota no hay ninguna superficie en donde la célula se pueda adherir. Y en esa gota van llegando células. Y las células, al no tener una superficie de adhesión, se van uniendo entre sí y forman los esferoides. Este trabajo lo realizó un compañero que se llama Osmar, acaba de terminar el doctorado. Ahí si alguien quiere su artículo, pues luego se los proveo, ¿no? Otra técnica que usamos en el laboratorio de ingeniería que nos ha dado muy buenos resultados es la técnica de formación de esferoides por levitación magnética, en donde ustedes colocan partículas entre magnéticas y metálicas en las células y la misma placa, los pozos de la placa, pues vienen también con un recubrimiento magnético y eso genera que la célula jamás se pueda adherir porque se va a repeler en los campos y tengan que estar flotando y eso hace que se formen los esferoides. Eso lo hemos trabajado mucho, bueno, lo trabajó mi compañero Íñigo para formar sobre todo esferoides de células nerviosas, de neuronas, ¿bien? Entonces, todos estos sistemas al final tienen el mismo punto. Algo que si, bueno, me preguntaban que crean cosas técnicas, un dato es si ustedes tienen placas en su laboratorio, como la mayoría de nosotros, de 48, 96 pozos, las pueden ustedes tratar también para hacerlas de baja adhesión, porque si tienen un costo no tan alto, pero obviamente pues, tienen su costo, pues, si te las consiguen en una casa comercial, pero si ustedes las quieren fabricar en su propio laboratorio, pues podrían nada más utilizar gel de agarosa, obviamente prepararlo en condiciones estériles y después radiar la placa con rayos UV en su campana para garantizar más la esterilidad. Y el gel de agarosa se prepara al 2%. Entonces ustedes pueden cubrir sus placas de 96, de 48, de 12, de 6, de lo que tengan y tratarlas con este gel de agarosa estéril y después hacer sus cultivos encima. Y eso va a ser el mismo efecto que si van y las compran, ¿no? Obviamente yo sé que también la agarosa tiene un precio, pero a lo mejor esto les podría, si ya tienen un proyecto, ayudar a experimentar un cultivo en 3D con sus células. Algo que nada más les quiero comentar es que no todas las células van a poder formar esferoides. Y eso ya me pasó a mí. Yo no he podido formar timoesferas con células estromales de timo, que es lo que quise hacer porque obviamente había mucha heterogeneidad. Como yo les expliqué, ustedes pueden usar un sistema heterogéneo, y iría muy bien si quieren preguntarse ciertas cosas, pero a veces la misma heterogeneidad de las células no permite que se cueza bien el esferoide y queda debilitado, ¿no? Entonces, pues tienen que tener mucho en cuenta eso porque también si a lo mejor hacen ustedes bien sus plaquitas, van a ir a experimentar y de pronto no les sale, no se frustren, tienen que checar qué tipo de célula quieren usar para que sí les salga el esferoide. Normalmente una célula adherente se van a hacer esferoides muy bonitos. Les digo, los hemos hecho con neuronas, los hemos hecho ahorita con las células tumorales, con osteoblastos, etcétera. Entonces, bueno, depende que la tengan, pero si ustedes tienen una que sí se adhiera, pueden probar la técnica y ver si les funciona. Bien, pues nada más, aquí parte de todo lo que les dije, las 7 ventajas que les comenté de los cultivos en 3D, pues aquí estamos viendo otro tipo de cultivo que se llama organoide. ¿Qué diferencia hay entre un organoide y un esferoide? Básicamente, el esferoide está constituido por puras células, ¿ok? Eso les tiene que quedar 100% claro. Son solo células que se adhieren entre sí, forman una esfera o como tal la propia palabra, un esferoide, algo parecido a una esfera y solo son células interactuando, ya les dije su anatomía básica. Sin embargo, los organoides son más complejos, porque en los organoides podemos utilizar también material como una matriz extracelular donde sembremos células y normalmente estas células que sembramos suelen ser células troncales, ¿no? Entonces, estas células troncales pues proliferan en este andamio que le proveamos y pueden generar, obviamente con la estimulación a través de diferentes factores de transcripción, pues algo muy parecido al órgano real, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene diferencia un organoide, que tú tienes que tener una matriz sobre la cual siembras tus células. Las células tienen que ser normalmente troncales, pueden ser troncales mesenquimales, troncales adultas, troncales embrionarias, troncales o pluripotentes inducibles, ¿bien? Y estas células obviamente las tenemos que estimular con ciertos factores que nos interesen y crear entonces el organoide que nosotros deseemos. ¿Cuál es el problema de los organoides? Que bueno, no siempre tenemos a la célula troncal en nuestras manos, ¿no? Eso también es algo que ahorita les voy a mostrar en lo que hemos hecho de Timo. Y bueno, si no tiene la célula troncal, entonces tienes que irla a buscar y eso pues se vuelve un poquito complicado. Sin embargo, los beneficios del cultivo en 3D son muy parecidos y es casi todo lo que les comenté en la primera diapositiva, nada más que aquí nos respalda
una revisión de Nature Molecular Cell Biology, ¿no? Lo que les comentaba era esto, en los organoides lo que caracteriza mucho es que utilice célula troncal, o sea, para que sea un organoide al 100% necesitamos una célula troncal, como las tenemos aquí, donde por ejemplo aquí abajo tenemos las adultas, necesitamos un cóctel de factores y ya posteriormente vamos a formar el organoide. Y en el organoide podemos estudiar muchas cosas. Imaginemos que a lo mejor queremos utilizar una célula progenitora que viene del endodermo, la diferenciamos hacia hígado y esa diferenciación hacia hígado, pues a lo mejor ya nos permite estudiar algo de la fisiología de hígado en el organoide. Podemos hacer modificaciones. Imaginemos que queremos ver la función de un factor específico en el hígado. Obviamente podemos hacer un modelo en ratón, pero es lo que yo les decía, es un modelo más costoso, más difícil de obtener, que comité de ética te va a poner alguna traba. Y en cambio podríamos nada más sacrificar a un ratoncito, a lo mejor un embrioncito, buscar células de origen endodérmico, diferenciarlo hacia hígado y tener a lo mejor 96 organoides de hígado o tener 24 organoides de hígado y a lo mejor en ellos silenciar un gen. Y si silenciamos ese gen, nos podríamos preguntar qué se altera de su fisiología, qué se altera de su estructura. Entonces, les vuelvo a repetir, es un sistema muy eficiente, barato y que obviamente con ingenio podemos utilizarlo para un sinfín de cosas. Algo que, por ejemplo, en el laboratorio pues nosotros trabajamos es con el timo, que el timo es un órgano linfoide primario, es el que se encarga de generar todas nuestras células T. Y obviamente ha surgido a nosotros el interés de regenerarlo por patologías en donde no se forma, como lo puede ser síndrome de DiGeorge completo, o patologías en donde se afectan las células T, como es el SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirido humano a causa de la infección por VIH, ¿no? Entonces, nos ha surgido esa curiosidad de ver si podemos regenerar el timo, pero tenemos muchos problemas, ¿no? ¿Cuáles son esos que en primera no conocemos las células troncales en el adulto, ¿no? Después de que ya naces, este timo degenera en la edad adulta y nos da poquito tiempo de investigarlo, ¿no? Aparte es un órgano que está en la cavidad torácica, en el mediastino anterior y pues es muy difícil de obtener muestra. Y obviamente en el contexto de embrionario, pues ya está bien descrito que nos puede ayudar a formar un timo, pero si lo quisiéramos para un paciente, en el contexto de un adulto, no tenemos todavía el protocolo establecido para formar progenitores tímicos. Entonces, aquí una de las cuestiones que se nos ha ocurrido es tratar de formar organoides tímicos, obviamente utilizando células pluripotentes inducibles, es una de las ideas que traemos, no la hemos realizado, y poder formar progenitores tímicos para después regenerar timos, obviamente en el contexto de la compatibilidad al 100% con el paciente, ¿no? Algo de lo que hemos trabajado ahorita, por ejemplo, ha sido en la fabricación de los andamios sobre los cuales hemos diseñado estos organoides y hemos trabajado con timos pues, de ratoncitos, ratones, hemos trabajado con VALC principalmente y con C57 y hemos fabricado matrices que pues emulan completamente la anatomía del timo y preservan toda su microarquitectura, como vemos ahí en el panel E. Incluso nuestros métodos pues han llegado a preservar fibras muy finas, como lo vemos en el F. Toda la ultraestructura está preservada, como se ve en el D. Y bueno, pues no quedándonos nada más con las biomatrices, que son de las cosas que más nos interesan, pues hemos también fabricado parches, materiales híbridos, donde hemos hecho parches de policaprolactona. Por ejemplo, este parche lo diseñamos con una técnica que se llama jet spinning. Esta técnica lo que hace es tú pones un material, lo disuelves, en este caso pusimos la policaprolactona, que es un material ya aprobado por la FDA, muy conocido y muy usado en la ingeniería de tejidos, y hicimos una disolución con cloroformo, y la técnica es literalmente se tiene que imaginar un aerógrafo, donde lo disparamos a una superficie receptora, que suelen ser hojas de aluminio, y esta superficie receptora, obviamente nuestro disparo tiene que ser homogéneo y más o menos dura unos de 7 a 10 minutos, lo tienes que estandarizar, incluso podría durar más y eso te ayuda a tener un mayor grosor en el parche. Las fibras pues, obviamente alcanzan un diámetro específico. Aquí, por ejemplo, hemos caracterizado que estos parches que fabricamos con esta técnica aproximadamente tienen unos 500 nanómetros de diámetro todas, ¿no? Y bueno, las nanofibras obviamente las podemos hacer más delgadas porque podríamos hibridar ese material, por ejemplo, con algún tipo de colágeno. Por ejemplo, podemos usar gelatina porcina, hibridarlo con la policaprolactona y empezar a experimentar a ver de cuánto nos salen las fibras. Esto con la intención de que a medida que la fibra se haga más delgada, le facilita más a la célula adherirse. Y obviamente, pues todas esas cuestiones las vemos ya específicamente en la parte de ingeniería de tejidos, ¿no? Cuando estamos estandarizando el diseño de estos andamios,
pues nos interesa mucho alcanzar un diámetro específico. Algo que, por ejemplo, aquí queremos hacer es sacar un promedio de las fibras del timo y después tratar de emular el grosor de esas fibras en un parche sintético, ¿no? Les dije yo que esto era un material híbrido porque en realidad después de que ya fabricamos este parche, también se obtuvo una gelatina, una esponja porcina que tiene obviamente pura colágena e hicimos un merge manual. Esto fue un poquito no tan sofisticado, pero era lo que había por la pandemia, donde en medio de dos parches de PCL ya bien caracterizados, pues pusimos una matriz de colágena también bien conocida y literalmente la matriz de colágena emulaba la parte interna y el parche de PCL la parte externa de la matriz del timo, ¿no? La composición, pues normalmente usamos mucha espectrometría para ver la composición de nuestros materiales. Aquí usamos espectroscopía Raman. Esto nos lo provee el ICAT allá en la UNAM. Y bueno, ya después de eso, respecto a las matrices descelularizadas, pues nosotros, de las cosas que tenemos que ver, si ustedes quieren usar matrices descelularizadas, de las cosas que tienen que hacer, aparte de caracterizar que se preserva toda la estructura después del proceso al que la someten, es ver si tiene una adecuada descelularización. Y esto normalmente lo podemos hacer con inmunofluorescencia, como este es el caso. Aquí está un timo normal, aquí está descelularizado, donde vemos algunos remanentes y pues podemos cuantificar esos remanentes por fluorometría, por ejemplo, y aquí pues ya vemos que realmente sí la cantidad que queda después de la descelularización es muy poca y esto nos induce que es bioseguro. Aquí, por ejemplo, pues ya usamos la reconstrucción, utilizamos células estromales de timo. Como yo les decía, un problema era que no teníamos a la célula troncal, así que para ir a buscar a la célula troncal, pues decidimos poner todas las células del timo totales y obviamente observamos que conforme pasaban los días, pues proliferaban. La pregunta aquí era, pues, ¿qué proliferó adentro, no? Y ya cuando hicimos los análisis, pues antes de hacer los análisis marcamos con un marcador de proliferación que es la carboxifluoresceína y detectamos una población que no está descrita, que se llama población, bueno, le han denominado TACTEC, algunos estudios que la han inferido, y pues nosotros le pusimos nada más población proliferativa de células epiteliales del timo. Curiosamente, esta tiene el marcador de epitelial de timo y parece que no expresa el de la corteza. Ya ven que el timo tiene corteza y médula, pero prolifera, por eso no tiene ya carboxi. A medida que prolifera, pierde la carboxifluoresceína y se queda en este rango, ¿no? Y obviamente, bueno, esto es nada más súper resumido. Aquí hemos hecho otros análisis donde hemos intentado rastrear de dónde viene esa población proliferativa y la hemos encontrado en repertorios dobles negativos que está aquí abajo, en donde no expresan ni marcado epitelial ni hematopoyético, pero tienen mucha capacidad de proliferación y por análisis de backgatings hemos logrado obtener que esta población pues tiene un origen común, donde ya vemos aquí abajo la unión de todas las poblaciones, de donde viene una y otra. Les digo esto, pues el sistema de organoide tímico nos ha estado permitiendo identificar entonces a las células progenitoras en el contexto de un adulto y obviamente ahorita lo que estamos intentando hacer es aislar esas progenitoras para ahora sí construir el organoide propiamente, ¿no? Otros de los proyectos que hemos trabajado son los diseños de segmentos faciales. Aquí también pues trabajamos con andamios, ¿no? Pero a diferencia de los andamios que les mostré que usamos en el timo, aquí los bioimprimimos, utilizamos impresoras 3D e imprimimos en biomateriales pues la estructura de nuestro interés. Este proyecto pues nace, les digo, en colaboración con el Salvador Subirán, con dos buenos amigos plásticos que pues quieren tratar una enfermedad que se llama microtia. Entonces, lo que queremos es proveer un andamio donde podamos sembrar condrocitos del defecto de microtia que tiene el paciente, expandirlo sobre este andamio y nuestro objetivo principal es mantener la estética al 100%, porque algo que se ha visto en estos estudios es que se pierde, ¿no? Aunque tengas un buen andamio, por ejemplo, aquí en la imagen les muestro un andamio impreso con un modelo ya hecho por otro artista que subió a una plataforma. Este es un modelo que nosotros modelamos a mano obviamente tomando una técnica que se llama fotogrametría, en donde sustituimos la toma de tomografías por fotografías simples en diversos ángulos del paciente. Esta es la cabeza del paciente. Estas son las tomas que se hacen en diversos ángulos. Se obtiene te forma obviamente un modelo en 3D. El modelo en 3D lo pasamos a un programa. Solamente tomamos la oreja y la oreja ya la modelamos con las herramientas del programa. La pasamos a otro programa que nos permite hacerle un enmayado, que aquí no se nota mucho porque es muy fino, pero aquí sí se llega a notar un poquito las aberturas. Y en este enmayado obviamente nos sirve para poder sembrar parte de las células. Por ejemplo, en este material lo que utilizamos fue poliuretano porque la oreja se caracteriza por ser muy flexible. El poliuretano es uno de los materiales plásticos que puede ser biocompatible y algo flexible.
Y bueno, la intención pues va a ser cada vez perfeccionar más el diámetro de las fibras que obviamente imprimimos, ¿no? Esto es muy difícil, realmente esta técnica de bioimpresión, cuando utilizas biomateriales, realmente ustedes tienen que tener en cuenta que a lo mejor tienen que utilizar otra cosa para tener una siembra perfecta de sus células. Aquí, por ejemplo, se podrían apoyar de un hidrogel que lo podríamos colocar en todo el andamio, rellenaría los espacios que hay entre cada fibra que se extruyó y se imprimió, y podríamos colocar a lo mejor los condrocitos, ¿no? Que son de nuestro interés. O igual podríamos utilizar pues un tamaño de poro más grande como el que se usó acá, y pues a lo mejor en medio poder colocar o funcionalizar con otra técnica como las que le comentaba de jet spinning. Podríamos colocar incluso lanzar como aerógrafos sobre este andamio otras moléculas. Podríamos pues lanzar colágena tipo 2, podríamos lanzar SOX4, el que ustedes quisieran, que a lo mejor le ayudaría a su célula a crecer, ¿no? Obviamente esto lo tenemos ahorita parado porque no podemos entrar a la UNAM a terminar el cultivo, pero también estábamos ya trabajando con el diseño de nariz. Y bueno, otra de las cosas que les comentaba, pues también hemos trabajado los esferoides, que el sistema es sencillo. Y ahorita, pues lo que hemos estado intentando diseñar es otra vez el parche con las nanofibras, pero con la intención de hacer un modelo neovascularizable muy grande. Esto para probar un modelo de metástasis y probar otros medicamentos que aquí uno de mis amigos, el maestro Luis, está intentando diseñar para su proyecto de doctorado. Como ven, pues es lo que yo les decía, dependiendo, los esferoides los pueden fabricar con muchísimos tipos de células, y también pueden ustedes jugar con el número de células. Aquí son esferoides que se fabricaron aproximadamente con 2.500 células, con 5.000, con 15.000, y obviamente el tamaño del esferoide va a variar, y obviamente la morfología, era lo que les decía, no siempre les queda una esfera perfecta, a veces puede variar dependiendo del tipo de célula que usen. Pero bueno, estos biomateriales que también nosotros sintetizamos, les digo, sirven de andamio, pues son buenos para promover la adhesión de las mismas células, y pues al final lo podríamos utilizar ya en un modelo trasplantable. Aquí les estoy mostrando la imagen de un andamio construido ya con la policaprolactona, y esto está trasplantado en la fascia muscular dorsal de los ratoncitos, donde probamos pues toda la neovascularización que tiene este material. Y como les decía, a lo mejor en la pregunta de investigación que tenemos atrás es, en un modelo de metástasis, qué tanto van a funcionar ciertos fármacos o qué tanto van a inducir una respuesta fisiológica o de estrés fisiológico y demás. Pues bueno, con esto podemos construir ese modelo metastásico. Y bueno, pues brevemente esto es lo que les había preparado.